J.R.R. Tolkien, cuyo nombre completo era John Ronald Reuel Tolkien, fue un reconocido escritor, filólogo y profesor universitario británico, nacido el 3 de enero de 1892 en Bloemfontein, Sudáfrica, y fallecido el 2 de septiembre de 1973 en Bournemouth, Inglaterra. Tolkien es considerado uno de los autores más influyentes y queridos de la literatura fantástica del siglo XX. Su imaginación prodigiosa y su capacidad para crear mundos únicos y detallados lo destacan como una figura trascendental en el género de la literatura fantástica. Su fama se debe principalmente a su obra maestra, El Señor de los Anillos, una trilogía épica que se ha convertido en un fenómeno cultural y literario sin precedentes. Publicada entre 1954 y 1955, la obra ha vendido millones de copias en todo el mundo y ha sido adaptada exitosamente al cine, recibiendo múltiples premios y reconocimientos. Tolkien también escribió otros textos relacionados con el mundo de la Tierra Media, como El Hobbit y El Silmarillion. Estas obras expandieron el universo creado por Tolkien y profundizaron en la historia de la Tierra Media y sus habitantes, como los elfos, los enanos, los magos y los hobbits. Además de su carrera como escritor, Tolkien fue un destacado académico. Fue profesor de anglosajón en la Universidad de Oxford y se especializó en la literatura medieval y la mitología nórdica. Su conocimiento profundo en estas áreas se refleja en su obra literaria, donde recrea y fusiona elementos de la mitología y la lengua nórdica en sus historias. El legado de J.R.R. Tolkien sigue vigente en la actualidad y ha influido en numerosos escritores y artistas. Su estilo de escritura detallado, su creatividad desbordante y su habilidad para tejer tramas complejas han dejado una marca indeleble en el género de la literatura fantástica. En resumen, J.R.R. Tolkien fue un autor visionario y extraordinario, cuyas obras han cautivado a lectores de todas las edades y han dejado una huella imborrable en la literatura. Su capacidad para transportarnos a mundos imaginarios y su dedicación a la creación de un universo completo lo convierten en uno de los grandes maestros de la literatura fantástica. Las mejores frases de J.R.R. Tolkien. No todos los que deambulan están perdidos. La felicidad se puede encontrar incluso en los momentos más oscuros, si uno recuerda encender la luz. No hay nada como mirar, si uno sigue buscando durante mucho tiempo. Una vez que has encontrado lo que buscabas, sigues mirando más allá. No es nuestro trabajo decidir qué tiempos nos ha tocado vivir, pero sí lo que hacemos con ese tiempo. En todos los lugares donde he estado, siempre he encontrado en los ojos de los demás seres humanos algo que amar. No puedes elegir las cartas que te tocan, pero sí cómo jugar con ellas. No hay ningún camino seguro para la victoria, pero hay caminos seguros para la derrota. La oscuridad se desvanece y el amanecer llega. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Los que no creen en la magia nunca la encontrarán. La sabiduría es una embarcación que solo puede navegar en un mar de dudas. No todos los que vagan están olvidados.
Son nuestras elecciones las que muestran lo que somos realmente, mucho más que nuestras habilidades. La imaginación es el puente entre el pasado y el futuro. No hay nada malo en tener miedo, siempre y cuando no te rindas ante él. El pesimismo es la fe en el mal, optimismo es la fe en el bien. Lo más peligroso de los enemigos es que suelen ser más inteligentes de lo que parecen. Es mejor luchar y caer que vivir sin esperanza. No es la fuerza bruta lo que cuenta, sino la fuerza del corazón. Todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. La esperanza es una semilla que se encuentra en el corazón y florece en el alma. Los más pequeños pueden cambiar el curso de la historia, si se atreven a soñar en grande. Si quieres realizar tus sueños, primero debes creer en ellos. Los cuentos de hadas son más que verdades, no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que podemos vencerlos. La verdadera valentía no está en la ausencia de miedo, sino en enfrentarse a él a pesar de todo. No importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una luz que guía el camino de regreso a casa. El verdadero viaje comienza cuando dejamos el camino seguro y nos aventuramos hacia lo desconocido. La verdadera riqueza no se encuentra en los tesoros materiales, sino en las relaciones y experiencias que cultivamos durante nuestra vida. No temas a la oscuridad, porque dentro de ti hay una luz capaz de iluminar el mundo entero. La esperanza es el camino que lleva a la victoria, mientras que el miedo nos condena a la derrota. En cada final, hay un nuevo comienzo que nos espera.